¿cuáles son las mayores dificultades con las que te encuentras en tu día a día, de todo tipo? Vale. Principalmente a nivel de movilidad, las principales dificultades con las que nos podemos encontrar una persona con piel de mariposa es a nivel de movilidad, pues por ejemplo, la casa normalmente hay que adaptarla porque nuestras manos normalmente tienen normalmente pues o se cierran o tienen problemas. Entonces, por ejemplo, para la cosa más tonta como coger un vaso, necesitamos que pues tenga o asa o alguna forma de cogerla que no sea pues de la forma tradicional de coger un vaso y ya. A la hora de cocinar, no sé, es un poco complicado, a la hora de cortar con cuchillos, con utensilios de cocina, es muy complicado. También, por ejemplo, a la hora precisamente de la higiene personal, necesitamos normalmente ayuda, no en todos los casos, pero siempre hace falta alguna ayuda, ya sea a nivel de la propia higiene, como por ejemplo la ducha o el cambio de ropa, o la cura, que casi siempre ahí necesita ayuda, ya sea o bien en las curas enteras o si la persona ya pues es autosuficiente para poderse curar. Normalmente hay zonas del cuerpo, por ejemplo la espalda o no sé, un pie o cosas que se salen un poco de control, que siempre se necesita ayuda o bien del padre, la madre, o bien de alguna enfermera o persona pues que ayude. Después, a la hora de la vida en general, los estudios hoy en día pues no están del todo preparados para una persona con esta diversidad funcional en concreto. Digamos que siempre o casi siempre se suele necesitar ordenador a la hora de coger apuntes, porque al escribir nos suelen salir ampollas en los dedos o nos cansamos mucho y es mucho más complicado. Hoy en día, desde pequeños ya pues se incorpora un ordenador, pero bueno, cuando yo era pequeña pues era como muchísimo más complicado. Ahora todo está más informatizado, que es una cosa que nos viene muy bien, que todo el material escolar esté a través de pues redes sociales o webs o campus virtual, porque es una forma en la que nosotros no nos tenemos que preocupar de tomar apuntes, sino que nos lo dan. Es un aporte que viene muy bien. Y bueno, también la hora de ir por la calle, normalmente solemos tener heridas en las piernas y los pies, cosa que nos dificulta mucho el caminar. Entonces es complicado. A veces el tren, el metro o formas de transporte público es un poco complicado, porque o no te puedes agarrar bien o al movimiento te hace daño. Entonces pues sueles depender. Es complicado porque tú quieres una independencia, pero se necesita muchas veces que alguien te lleve o tener coche adaptado, porque suele ser más complicado. Y a la hora de andar, de caminar, muchos necesitamos silla a la hora de necesitar un trayecto largo, porque los trayectos cortos se pueden llevar, pero un viaje, por ejemplo, es muy complicado que una persona lo haga caminando todo el rato. Es casi, no imposible, pero dependiendo del grado, es complicado. ¿Y las relaciones sociales, por ejemplo? Bueno, eso depende mucho de la persona, pero la verdad es que durante toda mi vida, dependiendo pues cuánto más o menos mayor o qué personas te encuentres, yo personalmente pues he sufrido bullying y sé que muchos de las personas que conozco con piel de mariposa también lo han sufrido, o bien por el aspecto de nuestra piel, no es el normal, parece vulgarmente que nos hemos quemado. Muchas veces pues no sé, tú llegas al colegio, al instituto y se pensaban o que había salido de un incendio, o que me había caído de una moto, o cosas así que realmente no son, y cosas que pues repelen un poco, porque la gente no está acostumbrada. Poco a poco, sí, volvemos a lo mismo, depende de la persona que te encuentres.
te acepta, ve más allá de que tú eres una enfermedad, porque tú no eres solo una enfermedad, eres una persona con una enfermedad. Tú tienes tu vida, tú tienes tu forma de pensar, eres más afín a una cosa o la otra. Sí que es cierto que a veces se siente soledad, porque no siempre se encuentran a esas personas y hasta que se encuentran, pues hay momentos en los que te encuentras solo. Aunque tengas a tu familia, que bueno, eso es un calor que tú tienes, que te aportan, porque no te sientes del todo solo, pero en una vida, a lo largo de la vida, sobre todo en la adolescencia, es importante tener el calor de amigos y de gente que te ayude, no solo físicamente, sino mentalmente, socialmente. Y bueno, en muchos casos se sufre de ansiedad. La ansiedad está muy latente en esta enfermedad porque tú te sobrepones a todo lo que te va a pasar. Tú tienes que ir a un sitio y sabes todo lo que te va a costar ir hasta ese sitio. Entonces tú ya te entra ese, pues no sé cómo voy a ir, no sé cómo voy a poder. La ansiedad siempre está latente y la ansiedad muchas veces lleva a la depresión, que es algo que yo he sufrido. Ahora, bueno, estoy mucho mejor, pero durante mi adolescencia he sufrido depresión. No quería salir de casa porque, bueno, ¿para qué? O muchas veces cuando eres pequeño te preguntas, ¿y por qué a mí? Son preguntas que tú te haces que te hacen replantearte un poco tu vida, de por qué me ha tenido que tocar a mí tener algo que me limite tanto, porque aunque tú sientas tu cuerpo entero, no es igual que una persona pues que tiene tetraplegia, que no siente, lo sientes todo. Y el dolor es algo que está presente a lo largo de toda tu vida, desde que naces hasta que mueres. Y es algo que es lo que más te suele llevar a la ansiedad y a la depresión, porque tienes que tomar medicación, casi siempre. Yo, por ejemplo, he tenido que tomar medicación tipo Adolonta o morfina para poder sobrellevar el dolor tanto interiormente, porque nosotros tenemos afectados desde toda la piel hasta las mucosas, los ojos, los oídos, la garganta, toda la boca, hasta otras zonas que son muy dolorosas, con lo cual es necesario muchas veces tomar medicación para poder llevar una vida normal dentro de tu propia normalidad. Vale, ahora nos vamos a ir a la época de cuando eras niña, ¿vale? Vale. ¿Qué dificultades encuentran los niños que sufren esta enfermedad? Pues la primera, el contacto con el mundo. Es la primera dificultad, porque tú naces y primero el choque que tienen tus padres a dejarte contactar con el mundo, porque eres algo tan pequeño que es muy duro dejarle volar. Primero es como el niño nace, normalmente pues ya le van saliendo alguna herida y ya ahí se detecta la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, al principio no se detectaba, no se sabía qué era, no se sabía si era cáncer en la lengua, porque nací con una herida en la lengua, no se sabía nada, hasta que llegó un médico que curiosamente conocía la enfermedad y ya la detectó. Después, las infecciones que se sufren mucho más cuando eres un bebé. Se suele sufrir septicemia, entonces muchos nos quedamos en la incubadora dependiendo del tiempo. No se sabe, hay gente que se queda 1, 2 meses, 3 meses, hasta que ya pues te vas a casa, te preparan, te dicen todo lo que no va a poder hacer. En el caso de los padres te dicen, no se sabe si dependiendo del trabajo vas a tenerlo que dejar, vas a tener que quedarte en casa, vas a tener que cuidarlo. Todo depende del grado de la persona, pero normalmente uno de los dos padres se tiene que quedar en casa. Y esa suele ser la persona con la que te va curando o te va ayudando a lo largo de tu vida. Después, aparte de la barrera de que un niño al aprender a andar, por ejemplo, es complicado con vendas, porque un niño necesita echarse al suelo y en este caso no puedes echarte al suelo, entonces no puedes aprender a andar
a la misma velocidad que un niño normal. Se suele tardar más, no por un problema neuronal, sino por problemas de necesidad de evitar que el contacto te haga herida. Entonces, poco a poco vas esquivando los problemas que te va dando el crecimiento en sí. También uno de los grandes problemas es la desnutrición. Es complicado porque te van saliendo heridas, no puedes comer, te vas encontrando con que muchos de los alimentos que se van pautando no se pueden. Normalmente, en mi caso, por ejemplo, me pusieron una gastrostomía a los 12 años, pero hoy en día se está poniendo desde mucho más temprano, porque es muy complicado llevar una dieta normal y tener una nutrición buena y equilibrada en la edad. Es algo que se tiene que combatir desde muy pequeños, porque si no puede ser tarde. En mi caso tuve escoliosis porque dejé de crecer en un momento dado y el médico sabía que era porque estaba muy desnutrida, entonces el cuerpo no va, se para y cuando me pusieron la gastro empecé a desarrollarme, pero dio para lo que dio, desde los 12 hasta los 18. Entonces es algo que hoy en día la verdad es que está muy bien diseñado, porque se sabe antes todo. Y las curas es un periodo muy largo de tu infancia, porque te tienes que acostumbrar a que una parte de tu día está destinado a curas. En la parte a lo mejor en la que un niño va al parque, tú te tienes que quedar en casa, porque el parque puede ser peligroso. Y aparte tú tienes que destinar 1, 2 horas, 3 horas, depende, a la cura, a la ducha. Necesitas en todo eso ayuda. En el momento en el que el niño ya se hace independiente, tú no, entonces tienes que aceptarlo. Y el colegio, que es algo muy duro en este caso, porque un niño no sabe qué es. Si a un adulto muchas veces le cuesta, a un niño le cuesta mucho más. Entonces suele haber mucho bullying, suele haber mucha crueldad. Muchas veces se le echa, no la culpa, pero se le suele decir al niño que a lo mejor no es social, pero muchas veces es que cuesta mucho ser social en un entorno que no te está aceptando, que no te está integrando dentro de lo que es una clase normal y corriente, ya que tú muchas cosas no puedes hacerlas. Y en este caso se suele tener una cuidadora o un auxiliar que te ayude, tanto al escribir como si te caes y necesitas una cura, es necesario tener un auxiliar. Y son cosas con las que te tienes que enfrentar desde una edad muy temprana. Y tu cabeza muchas veces no está preparada para todo eso, y a veces eso es lo que lleva a que cuando eres adolescente empiece la etapa de depresión, porque llevas mucho tiempo sufriendo todo esto y aguantando. Vas guardando para ti muchas cosas que van doliendo, comentarios, preguntas, miradas. Sobre todo son cosas que duelen, y más cuando se hacen de forma despectiva, porque las cosas como son, no siempre viene una persona amable a preguntarte qué te ha pasado. Te suelen preguntar de una forma un poquito despectiva, y eso duele, y más a un niño. Y un mensaje positivo de esperanza para los pacientes, igual que tú, para la sociedad, que no conocemos tanto la enfermedad. Que aunque sea una enfermedad poco conocida, aunque no se conozca y aunque se vea desde fuera algo extraño, somos personas, queremos llevar una vida dentro de nuestra normalidad, lo más normal posible, conociendo la palabra normalidad, porque hay muchos tipos de normalidad. Pues la nuestra quiere ser aceptada por los demás, y que también algo genial en los pacientes es que nuestra paciencia y nuestras ganas de hacer, aunque en más o menos medida se pueda más o menos, nos lleva a el tiempo que nos lleve, el tiempo que nos cueste, gracias también a rodearnos de personas que nos quieren,
a luchar por lo que queremos, a luchar por lo que queremos ser y hacer en nuestra vida, a tener nuestra independencia, aunque sea mayor o menor, pero nosotros somos personas dentro de la enfermedad, no somos la enfermedad.